dejado, no es soberbia, no es altivez, es el deseo del corazón de Dios, verte próspero, abundantemente feliz y dichoso. Sí, vas a ser buen administrador, no es para deleitarnos en nuestros propios placeres, sino para servirle a Dios, nos quedó bien claro, y por eso te exhorto a que pidas sin temor, Él te lo va a dar, créelo. Iglesia, estamos viviendo tiempos impresionantes. Hoy les voy a pedir que a los niños los retengan ahí, los guarden, no quiero que nadie salga. Hoy Dios tiene la palabra para toda la iglesia. De hecho, está así como que calientito el pan, así, no sé si vean que qué rico huele el pan que les traigo hoy, porque la panadería del cielo se abrió impresionantemente como cada predicación y nos ha tenido una palabra impresionante. Hermanos, oren por mí. Estoy haciendo un esfuerzo por no reírme a carcajadas, por no hacer locuras que estoy dispuesto a hacerlas, Señor, pero estoy tranquilo. Estoy embriagado, la verdad. Le doy testimonio que me siento impresionantemente ligerito. Wow, yo quiero que tú sientas esto también. Cierra tus ojos, por favor, un instante, Padre, por favor. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo amado, que ellos experimenten esta delicia, Señor, de tu presencia. Sí, yo sé que es un asunto de fe, Señor. Yo sé que ellos tienen que creer, sí, Dios, y yo lo sé. Mira, ellos están creyendo. Yo te lo digo como sacerdote, Padre, que me has puesto en este lugar, como cabeza de esta iglesia, que ellos creen. Sí, mira, están chiquitos, están creciendo. Tú lo sabes. Por favor, dales esto en este momento, dales esta presencia tuya, Señor, que ellos puedan sonreír del cosquilleo que se siente en todo mi ser, Señor, porque solamente tú lo provocas. Yo sé, sí, Señor, yo sé, yo entiendo. Mira, van a crecer. Eres hermoso y eres bien bueno, Señor. Gracias por decir tantas cosas bellas de esta iglesia. Gracias por amarme y perdonarme todo, Señor, porque si hay aquí un pecador, el primero soy yo, Señor, y te doy gracias porque me perdonas, porque tu sangre está sobre de mí, pero está sobre de ellos también, Padre. Eres tan hermoso, yo puedo ver cómo estás. Dios te está tocando, No se trata de sentir, créelo. Dios te está tocando en este momento, te está quitando toda angustia, toda ansiedad y te da un reposo impresionante. Si tu hijo, tu hija está por ahí cerca, abrácenlo, toquen, que no quede nadie de sus hijos, su familia sin tocar. Por favor, júntense, hagan una bolita ahí. Dios está aquí y dice: yo voy a bendecir cada familia aquí representada. Escucho claramente: Barak, Barak, Rabak, Rabak. Bendecido, bendecido, grandemente, dice el Señor. Créelo, estoy aquí, nada te hará falta. Yo te veo como duermes, yo veo lo que comes, yo veo lo que tú caminas. Solo es cuestión de un poquito más de ejercitación en tu fe, dice Dios. Él te quiere dar, Él quiere que sientas, que experimentes la presencia del Espíritu Santo, dice el Padre. El Hijo está sonriendo y el Espíritu Santo se está moviendo en este momento. Hay una gran paz en este momento en ti, en tu familia. No temas por esa deuda, no temas por esa enfermedad, yo las quito. Solamente quiero que experimentes mi presencia. Donde está mi presencia hay plenitud de gozo. No temas, no tengas temor en ir más allá, no tengas temor. Estoy contigo. Padre, gracias Señor, por darles equilibrio y porque también a ellos, Señor, les das un dominio propio para seguir experimentando más y más de tu poder, de tu palabra, Señor, y de tu presencia. En el nombre de Jesús te bendigo tanto, Señor. Gracias. Amén y amén. Wow. El libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. El libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, por favor tome nota, que no se les pase nada de lo que voy a decir hoy. Está complicado. Si nada más te sientas a escuchar y eres un espectador, tienes que interactuar.
Habacuc capítulo 2, versículo 4 dice, en la última frase que está después del punto y la coma, me interesa que nos enfoquemos, porque dice que mas el justo por su fe vivirá. Está hablando primeramente, la primera frase, de aquellos que no son justos. En la segunda frase habla de los justos. Ya te prediqué de esto, ya te hablé de este tema, pero hay algo que Dios quiere exprimir en esta noche de esta frase, para que tú hoy enlaces la predicación del día domingo pasado con la que viene el próximo domingo. Este es un vínculo primordial. Siéntete dichoso, siéntete de veras con un honor impresionante por lo que Dios te está dando en esta noche, porque es una revelación muy especial. Dice Habacuc 2:4 que el justo por la fe vivirá. Un justo, vamos a ver qué es un justo, ya te lo expliqué una vez, es una persona que se ha puesto a cuentas con Dios. Todos estábamos de malas, pero Dios estaba enojado con el ser humano. Pero Jesucristo vino y nos reconcilió. Muchos han creído que porque Jesucristo murió en la cruz, automáticamente todos los seres humanos ya quedan totalmente perdonados, pero no es así. No es así. Cristo murió en la cruz para perdón de aquellos que crean en Él, en ese sacrificio. En el mundo tú escuchas muchas personas que dicen es que todos somos hijos de Dios y todos somos perdonados, por eso podemos drogarnos, tomar cerveza, adulterar, fornicar y hacer muchas cosas terribles y Dios nos perdona. Escuchen bien, no es así tan sencillo. O al mismo tiempo, sí puede ser y es sencillo. Cree en el Señor Jesús, cree en lo que Él hizo en la cruz y tú recibes el perdón. Pero no porque Él haya muerto en la cruz y yo no crea, pues ya obtengo yo la reconciliación con Dios, con el Padre. No, el pecado nos apartó de nuestro Padre y Jesucristo vino y nos reconcilió. Dicho de otra palabra, tú y yo éramos culpables, no de uno, de muchísimos delitos. Éramos culpables y merecíamos muerte y muerte de cruz. Todo lo que has visto en las películas y has leído en la palabra del Señor que sufrió Jesús era de nosotros, porque nosotros éramos responsables. Sin embargo, Él fue, tomó nuestro lugar y escucha bien, nos justifica. Di conmigo, nos justifica. Nos justifica. ¿Qué significa justo? ¿Qué significa justificación? Que eres inocente ante el Padre de tus delitos si tú crees que el Señor Jesucristo tomó tu lugar. Si tú crees que el Señor Jesucristo tomó tu lugar en la cruz y eres agradecido y vives para ese hombre que murió en la cruz, que es nuestro mismo Señor, entonces tú eres justificado. ¿Quién es un justo? ¿Quién es un justo? Decía Habacuc 2:4, ¿quién es un justo? Es una persona que se ha puesto a cuentas con Dios. ¿Cómo te pones a cuentas? Simplemente diciendo: Señor Jesús, reconozco el sacrificio en la cruz, gracias. Habita en mi corazón, ven a mi vida, Padre, tengo a tu Hijo amado en mi vida y lo voy a confesar delante de todo el mundo, para que el Señor Jesús me confiese delante de ti. Amén. Y eres justo. Dice que el justo, otra vez, ¿quién es el justo? Nosotros. Aquellos que hemos creído en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Quiénes son los justos? Levanten la mano. Nosotros. Ustedes y el que les habla, por su fe, por mi fe, por tu fe, viviremos. La fe, que es el tema que nos corresponde hoy hablar y seguir hablando, nos va a llevar a tener vida, dice ahí. Cuando dicen que por su fe vivirán, dice que ustedes y yo, ¿cuántos justos hay aquí? Amén. Nos vestiremos por fe, comeremos por fe, tendremos carros por fe, Amén. tendremos casas por fe, Amén. tendrás escuela y carrera por fe, tendrás matrimonio por fe, hijos por fe, porque el justo por su fe vivirá. Entonces, escuchen bien,
La justicia es la llave Ay. de la fe. Ninguna persona como la de arriba, que no es recta, puede vivir por la fe. Escuchen bien, los que no son justos no tienen llave para vivir por fe. Por eso viven por sus propios esfuerzos. Por eso viven por sus propias habilidades. Porque no son justos, no están justificados, no lo saben, son ignorantes. Hay que enseñarles para que dejen de estar angustiados tratando de encender el vehículo de la fe con sus propias herramientas. Para que pueda encender y operar la fe en nuestra vida, necesitamos ser ¿qué? Justos. Justos. Gloria a Dios, porque somos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien está conmigo? Amén. Aguántense, no se distraigan. La justicia de nuestro Señor Jesucristo cayó por gracia sobre nosotros. ¿Ok? Por tanto, si tú tienes hambre, simplemente, como eres justificado, créelo y lo tendrás. Amén. Tendrás que el pan que necesitas. Si tú tienes necesidad de vestido y eres un justo, ¿qué tienes que hacer? Creer. Por atención, no se distraigan, por favor. Tienes que creer como eres justo y Dios te viste. ¿Quieres carro? Nomás el pastor quiere. ¿Quieren casa? Amén. ¿Quieren salud? Amén. ¿Quieren felicidad, dicha? Amén. ¿Quieren a su familia aquí congregada? Amén. Pues el justo, por su fe, vivirá. Amén. Es poderoso lo que te acabo de decir. La justicia, di conmigo, la justicia La justicia es una posición. es una posición. ¿Qué es la justicia? Cuando tú vas a un juzgado y ves a una persona que está siendo, en ese momento va a ser condenada, y el juez va a soltar el martillito ahí sobre la mesa diciendo cuál es su sentencia, tú sabes que esa persona está en una posición de acusado. La justificación, la justicia, el juicio de Dios es que a ti viene el Señor Jesús y te lleva y te sienta en ese lugar. Y Él se pone ahí, en ese lugar. Entonces, la justicia es una posición porque Jesucristo es nuestra justicia. Ahora, si somos justos por Cristo Jesús, entonces todos estamos en otra posición. Deja de sentirte culpable, deja de sentirte tú avergonzado. Él llevó tus vergüenzas y tus culpas en la cruz para que tú estés ahora en otra posición. Escucha, estás en una posición privilegiada comparada con los que no conocen la justicia de Dios. ¿Alguien está conmigo? ¿Qué harías si hoy vinieran por ti y te llevaran a la cárcel y te pasan a juicio por delitos que tú cometiste y viene Cristo y te dice eres inocente, vete, pero es que hay pruebas contra mí, está todo contra mí, no te preocupes, yo me encargo de aquí, tú vete, eres justificado, toma tu posición de justo? ¿Cómo vivirías? ¿Cómo actuarías por esa justicia? Agradecido, eternamente agradecido. Te está librando de la prisión, te está librando seguramente de la pena de muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Era inyección letal, silla eléctrica o la horca, madero, lo que tú quieras, pero ibas a la muerte. Y Él dice, yo voy por ti. ¿Cómo vivirías? ¿Cómo vivirías? La fe, Dios nos la dio, dice que el justo por su fe vivirá. Nos la dio para que pudiéramos creer en lo sobrenatural. Escuchen la siguiente revelación. ¿Para qué nos da fe el Señor? Para creer lo que no se ve.
¿Para qué nos da fe Dios? Para que veamos lo que no se ve. Escucha porque lo estoy enlazando con lo del domingo. ¿Para qué nos da Dios la fe? Para que creamos lo que no se ve. Si tú y yo no necesitáramos la fe, ¿cómo sería nuestra vida? Totalmente natural, como cuando la tuvimos antes de llegar a los pies del Señor. La fe es para ver con toda seguridad y confianza las cosas que no se ven. ¿Pero para qué es la fe? Para ver. Ok, ojo en este juego de palabras. La fe, todos lo sabemos, la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ya lo sabemos, ¿verdad? Por tanto, escuchen bien, si no crees en lo sobrenatural, a ver, la fe es para creer en lo sobrenatural, ¿sí? Amén. Si no crees en lo sobrenatural, si no crees en lo sobrenatural es porque no tienes Fe. A ver, la fe es para creer en lo sobrenatural, ¿ok? Si no crees en lo sobrenatural, ¿por qué es? Porque no hay fe. Porque no hay fe. Ojo, ¿listos? Entonces, si tú eres de aquellos que dicen, ay, sí, lo sobrenatural, ay, sí, lo que desaparece, ay, escucha, entonces estás desagradando a Dios, porque a Dios le agradan los que creen en lo sobrenatural. Escuchen bien, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Te lo voy a barajear. Si no crees en lo sobrenatural, por mucho conocimiento que tengas, por mucho dominio de escritura que tengas, por muy buen maestro, muy buen predicador que tú seas, si no crees en lo sobrenatural, hagas lo que hagas, no le agradas a Dios. Escuchen lo que estoy diciendo, porque muchas veces menospreciamos a la persona que está hablándonos de testimonios poderosos de que Dios hizo, Dios construyó, Dios, mil cosas, ¿no? Sobrenaturales. Y dicen, sí, como aguas. Porque por mucho que adores, por mucho que tú ministres y hables en lenguas, escucha bien, si no crees en lo sobrenatural, es imposible que agrades a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible, di conmigo, sin fe es imposible que agrade a Dios. Levanta tu mano derecha por favor al cielo, cierra tus ojos y con total y absolutamente certeza, con tu entendimiento, con tu mente, en tu alma, dile, yo creo en tu palabra, en tu revelación, en tu conocimiento, en todas las escrituras que has dejado, pero también creo en lo sobrenatural. Amén. ¿Sabes? Acabas de hacer una declaración poderosa. A Dios le agrada lo que acabas de confesar. La salvación de ir al infierno, ¿cuántos saben que nuestro castigo era ir al infierno? ¿Cuántos saben? Amén. Muerte eterna. Y consentidos y todo, dice la palabra que vamos a sentir ahí el fuego y el crujir de dientes, y por más que quisieras, o sea, muerte eterna, pero al mismo tiempo sintiendo, ¡qué terrible! La salvación es sobrenatural. Amén. Escuchen bien, la salvación, el ya no ir al infierno y ahora el pase directo al cielo, es un asunto meramente sobrenatural. No hay herramientas humanas, no hay formatos ante Hacienda, no hay credenciales de lector ni de links que te puedan salvar, escucha bien, de ir al infierno. Para que tú vayas al cielo, tienes que tener fe. Amén. Porque la salvación no es por obras, sino es por fe. Entonces, a ver, si la fe Dios nos la dio para que viéramos lo sobrenatural y le pudiéramos agradar, entonces, ¿cómo es que tú y yo somos salvos?
por fe. Cuidado, ojo, porque está diciendo que él no es salvo, porque la salvación es un asunto sobrenatural. Amén. Por lo tanto, yo hoy declaro por mí y por todos mis amigos que tengo que tener fe. Amén. Y aún mejor, Dios me da fe. Amén. Lo único que tengo es que aceptar. Así de sencillo. Esta es la introducción. Pero yo te quiero preguntar hoy, ¿cuál es tu realidad? Vayan anotando, por favor, no se me queden viendo. Es muy importante que tomen notas y los graban. Acuérdense que el hermano Magallanes él tiene todas las predicaciones, enseñanzas, las están grabando, se las piden a él, por favor. Y yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu realidad? Juan capítulo 8, versículo 32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a repetirlo en voz alta. 1, 2, 3. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué tiene que ver la verdad con la introducción acerca de la fe y la sobrenaturalidad de la que te acabo de hablar? Mucho. Tenemos que entender la importancia de la revelación en nuestra vida. Para saber cuál es nuestra realidad, tenemos que saber cuál es la importancia de la revelación en nuestra vida. La fe, di conmigo en voz alta, la fe descansa o tiene su base en la verdad. Otra vez, la fe descansa o tiene su base, de ahí nace de la verdad, en la verdad. Hoy te voy a dar una palabra de parte de Dios que te va a hacer entender con mayor fuerza las Escrituras. ¿Qué es fe? Ya lo sabemos, pero también ¿qué es verdad? La fe está basada en el conocimiento de Dios, es decir, la revelación de Dios. El creer en lo sobrenatural, mis hermanos, el creer en lo sobrenatural, ¿dónde está basada la fe? Lo que nos da salvación, ¿en dónde está basada? En el conocimiento de Dios, no en el conocimiento de los hombres. ¿Alguien está conmigo? No es lo que el pastor interprete, no es lo que el pastor te revela, es lo que Dios te revela a través del pastor. Y tú vas a la Escritura, porque de eso voy, y tienes que ver la palabra ahí y saber que es Dios el que te está hablando a ti. De hecho, todos debieron de haber leído la Biblia hoy, porque es nuestro pan diario, y venir hoy y escuchar al pastor que está hablando y decir: ese que me habló en la mañana es el mismo que me está hablando ahorita, no es el pastor. Y ese conocimiento que me está dando, ese conocimiento que me está dando en este momento, no es de él, sino de Dios. Es decir, Dios me está revelando su palabra. Amén. Escuchen bien. Nosotros no podemos creer algo que no sabemos. Les repito, nosotros no podemos creer algo que no sabemos. ¿Cómo vas a creer en algo que no sabes? No, pues ¿cómo? A ver, trata de creer en algo que no sabes. Pues no, pues ¿cómo? Tienes que tener algo, ¿no? Alguna fuente que te haga ver, que te haga creer. Sí. Si yo les digo ahorita, piensen en un carro. Ahora todos crean que van a tener un carro, pues todos piensan en un carro, ¿verdad? Y porque ya les dije carro, ¿verdad? Pero si les digo, crean en algo que no saben, pues no sé. ¿En qué creo? Pues no sé. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy explicando? Amén. ¿Han escuchado ustedes la expresión mi fe es ciega? Qué tontería más absurda y más grande. Eso no es bíblico, pues la fe se basa en lo que Dios ve. No hay tal cosa como que la fe es ciega. No, la fe se basa en lo que Dios nos revela. Es decir, Él quita el velo para que nosotros que podamos ver. Otra vez lo voy a repetir. La fe se basa en lo que Dios nos enseña. Otra vez. Recuerden ustedes que la fe
La fe es para que yo pueda ver lo sobrenatural y le pueda agradar a Dios y yo pueda ser salvo, ¿sí? Pero esa fe nace de Dios mismo. Dios te la va mostrando. Palabra viva de Delicias, el día domingo recibió la primer medida de fe. Dios le reveló cómo es que podemos nosotros tener fe pidiendo ver. Porque la fe se fundamenta no en la ceguera, sino en lo que Dios ve. ¿Qué tengo que hacer entonces? Ver. Para tener fe, ¿qué tienes que hacer? Ver lo que Dios ve. Por tanto, Dios te va a decir qué es lo que tú veas. Dios te va a decir qué es lo que tú veas. A ver, ¿han escuchado que Dios tiene planes de bien y no tiene planes de mal? Okay. ¿Saben ustedes que existe un libro llamado Biblia y que ahí viene eso que acabo de mencionar? ¿Saben? Sí saben que aquí dicen que ustedes no tendrán enfermedad, no tendrán ustedes pobreza, que ustedes tendrán bienes materiales, riquezas, revelación, milagros. ¿Saben que aquí está? Entonces si tienes algo en que empezar a creer. ¿Cómo? Ve. Mirad bien lo que oís. Lo que tú oyes de parte de Dios y lo que tú ves en su palabra te da algo para que tú empieces a ver. Amén. Yo nunca te voy escúchame, nunca te voy a predicar que tú vas a volar moviendo los brazos, porque no está en la Biblia. Nunca te voy a profetizar que tú vas a andar debajo del mar. Debajo del mar. No. Sin oxígeno, sin tanques, no. Porque no está en la Biblia. ¿Sí me explico? Pero cuando yo te diga que tú vas a ser prosperado, está aquí. Amén. Entonces, a lo mejor algunos se imaginó ahorita volando, moviendo sus brazos, más de algunos se imaginó aleteando, o como pescadito ahí abajo del mar, pero eso no está en la Biblia, por tanto, no va a suceder. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que Dios ve. Y si Él ve que tú eres hermoso, bello, precioso, próspero, lleno de salud, de felicidad, entonces eso es lo que tú tienes que ver. Amén. Para que suceda. Amén. ¿Alguien está conmigo? Amén. La fe se basa en lo que Dios nos revela, es decir, Él quita el velo para que nosotros podamos ver. Hay cosas que están veladas. La Biblia para muchos, en muchas porciones, tiene un velo, tiene una capa, tiene una cobija, tiene no sé, un cobertor de lana, y no pueden ver lo que está ahí. Como no pueden ver, pues no pueden creer, porque el cristiano tiene que ver para creer, pero tiene que ver lo que Dios quiere que veas. ¿Alguien está conmigo? Amén. Voy despacito porque está medio complicadito. Como lo recibí, entonces tengo que irlo traduciendo a nuestro lenguaje. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos cuando abrimos la Biblia entonces como cristianos ya con el entendimiento de que Dios nos da revelación? ¿Qué vemos? Vemos luz. ¿Y qué es la luz? La luz es ¿qué? Conocimiento. La fe no es ciega. La fe necesita alimentarse de conocimiento para que podamos ver nosotros y no tener una fe ciega. Necesitamos luz para ver y necesitamos ver para creer. Si luz te tropieza, apaguen la luz. Ahorita les digo que todos empiecen a caminar y van a chocar con las sillas. Entonces cuando te prendo la luz, entonces ya ves y ya no te caes. Nadie dijo amén, pero bueno. ¿Qué necesitas para creer? Necesitas luz. ¿Qué necesitas? Conocimiento de parte de Dios. No está peleado el conocimiento con lo sobrenatural.
pero puro conocimiento te va a envanecer. La palabra envanecer, aparte de presunción, significa dejar vacío. También significa poner un velo. Eso significa también. Entonces, Dios y el mundo tienen conocimiento. Digo conmigo, Dios y el mundo tienen conocimiento. Tienen conocimiento. El del mundo nos produce tinieblas. El conocimiento del mundo nos produce más oscuridad. La luz del mundo, en lugar de alumbrarnos, nos oscurece más. Pero la luz de Dios nos da, ¿qué? Nos da más fe. Exactamente. Necesitamos entonces nosotros luz. Siguiente, por favor. Si Dios ya nos dio la fe, entonces la pregunta es, ¿cómo podemos ejercitarla? ¿Y cuál es la respuesta? Conociendo más a Dios. ¿Amén? Ok. La fe es ver lo que Dios nos da a conocer después de quitar el velo de nuestros ojos, es decir, cuando quita el velo de nuestros ojos, es decir, nos da revelación. Repito, mi fe no es ciega, mi fe está basada en lo que veo gracias al conocimiento de Dios. No podemos creer, no podemos tener más fe más allá de lo que conocemos. Lo vuelvo a recalcar, si Dios ya nos dio la fe, entonces la única forma que tengo para ejercitarla es a través de su palabra, a través de conociendo más de Él. Tú solo puedes creer lo que conoces. Repite conmigo, yo solo puedo creer. Yo solo puedo creer lo que conozco de Dios. Tú te podrás esforzar. Tú puedes decir, yo lo creo, lo recibo. Podrás decir lo que tú quieras, ¿sí? Pero, ¿cuál conocimiento está detrás de lo que tú crees? ¿El del mundo o el de Dios? ¿Cuál es la teología? ¿Qué es lo que respalda? ¿Qué revelación está detrás de lo que tú crees? ¿Qué hay detrás? Todos venimos de la mayoría de la religión tradicional. Y allá nos hicieron a nosotros, nos dieron conocimiento, nos dieron algunas instrucciones que eran supuestamente para que yo creyera. Pero era luz del mundo, luz que produce tinieblas. ¿Qué es lo que apoya que creas en una imagen? ¿Qué te apoya para que le creas a la brujería? ¿Cuál es la teología, o sea, el conocimiento de Dios detrás del tarot? ¿Cuál es el conocimiento detrás de un crucifijo? ¿Cuál es el conocimiento detrás de la persinada? ¿Cuál es el conocimiento de Dios detrás del agua bendita? ¿Alguien está entendiendo? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde dice en la Biblia? ¿Dónde dice la palabra de Dios que tú creas en eso? Pero sabes, esa fue luz del mundo. Y tú dijiste, esta me sirve para caminar y para no tropezarme. No, esa te sirvió para tropezar y caerte y te puede llevar al mismo infierno. Así es. Y tú dices, esta luz derechito me lleva a la vida. No, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así es. Porque hay luz que produce tinieblas. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que entiendas esto. Ten mucho cuidado en lo que tú crees. Si viene de parte de Dios, amén, te fue revelado. Pero si viene de parte del mundo, te puede producir más tinieblas. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Te va a encantar esto, Subraya por favor ese versículo. Abajito dice, como está escrito, más escrito por la fe vivirá, pero dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, escuchen bien. Bueno, a ver, regrésame por favor al versículo anterior. Quiero que me digas, a ver, aquí, ¿cuál es la clave de este versículo?
¿Cuál es la clave? ¿Alguien está aquí? ¿Cuál es la clave de este versículo? Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, no. Se revela por fe y para fe. ¿Saben cuál es la palabra central, el corazón de este versículo? La fe. La revelación. Porque el Evangelio de justicia de Dios, si no hubiera revelación, pues no hay por fe ni para fe. Ahorita lo voy a explicar. Necesitamos conocimiento de Dios. ¿Necesitamos qué? Revelación. Porque el Evangelio, las buenas noticias que Dios tiene aquí, los planes de bien y no de mal, toda la justicia de Dios, lo que te acabo de explicar acerca de la justicia, escucha bien, viene por revelación. Tú la entendiste y dijiste amén, porque te fue alzado el entendimiento. ¿Alguien está conmigo? Pero dice más adelante que esto se revela por fe y para fe. Es decir, ahora sí, Luisa, es decir, el conocimiento que Dios nos da se recibe por la fe y nos lleva a más fe. Es decir, lo voy a repetir, recibimos una revelación, conocimiento de Dios, que es por causa de la fe, pero que nos dará mayor fe. Escuchen bien, lo voy a explicar. Tú no puedes tener revelación si no tienes fe, porque la revelación de Dios es sobrenatural. Otra vez, ¿cómo te habla Dios? Así viene en persona y te habla. Cálmate, te vuela los oídos. No puede nadie escuchar su voz y permanecer vivo. Nadie puede estar en la presencia del Señor hasta que vayamos al cielo. En su absoluta presencia, nadie puede estar porque explotamos. Entonces, ¿cómo es que Dios te revela? ¿Cómo es que Dios te habla? Porque tú crees. Amén. ¿Cuántos creen que Dios les habla? Amén. De repente se piensa como que Dios te habla. Esta es su boca. De su boca salen las palabras. Esta es la palabra de Dios. Aquí me habla el Señor. Pero también me habla mi espíritu. Pero en base a la revelación que Él me ha dado. Si de repente escuchas una voz en tu interior que te dice, súbete a lo más alto del edificio y aviéntate de cabeza porque yo te voy a sostener en mis manos, esa no es revelación de parte de Dios, porque no está ahí. ¿Alguien está entendiendo? Amén. No dice eso. Pero si Dios te dice, ¿por qué estás triste? ¿Acaso no estoy yo aquí para llenarte de gozo? ¿No estoy aquí para suplir tus necesidades? ¿No soy yo quien es dueño del oro y la plata y que suple todas tus necesidades conforme a mis riquezas en Cristo Jesús? Amén. Algunos dicen, ¿dónde está esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lee la Escritura. Porque de esa forma, escucha bien, creyendo, Dios te habla. Entonces, a ver, ¿cómo recibimos la revelación de la justicia del Evangelio, de la justicia de Dios? ¿Cómo la recibimos? Porque tengo fe. ¿Sí? Con eso es más suficiente, porque dice que es por fe y para fe. Si tú recibes cada predicación y cada palabra, por eso voy pianito, voy despacito, estás metiendo conocimiento de Dios, te está llegando por causa de que tú crees, no dudas, estás como un niño así hambriento, wow, qué rico estoy comiendo, pero eso que estoy comiendo te va a llevar a otro nivel de fe. Existen varias medidas o dimensiones de fe. La fe que es por el ver, que hablamos el domingo pasado. La fe que es por el oír, que hablaremos el próximo domingo. Probablemente junto con la fe que es por el rema. Y si nos da chance, vemos la fe que es en Dios mismo. Pero estas son las 4 medidas de fe. ¿Sabes que Dios es el autor y el consumador de la fe? Y que Él nos ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros. Y que el domingo todos estaban llenos así, extasiados de la palabra de Dios, porque Dios nos dijo precisamente que tenemos que ver para creer y que pidamos nosotros, escuchen bien, ver que no es pecado, al contrario, nos da bendición cuando tú pides ver. Pero hoy nos afina todavía un poquito más y te dice, esa es la medida más chica. Tengo otras medidas más grandes de fe.
tengo cosas más grandes. Pero como recibiste la primera, pues la recibiste por fe, pero la domingo por fe. Y las que van a venir son ¿para qué? Para mayor fe. Porque como entendí la predicación del domingo, vino, wow, lo creo, Señor, yo veo, yo quiero verte, yo quiero esto, y yo te quiero creer, y tú me pones aquí al novio, a la novia, el dinero, el carro, la casa, y yo, no está mal, si yo meto el dedo en los hoyos de tus manos, en tu costado, yo creeré, órale, va, a mí no me cuesta nada hacerte el milagro, dijo Jesús, yo te lo doy, órale. Pero entonces llegó a tu vida esa revelación, ¿por qué? Por causa de la fe que tú tienes. Pero esa revelación que entró por fe te va a llevar a otros niveles de fe. Es una promesa de parte de Dios que está por cumplir. Amén. El domingo, si se gozaron, les está diciendo Dios, se van a gozar más todavía. Ahí va la mente. No podremos movernos a una dimensión o de una dimensión a otra más alta, no podemos movernos a menos que tengamos una palabra de Dios, una palabra que respalde lo que yo creo y que me mueva a otro nivel o a otra medida de fe. ¿Por qué te estoy predicando en esta noche? ¿Por qué te estoy hablando así despacito y te traje diapositivas? Porque Dios me dijo, es muy importante que entiendan ellos lo que les estás dando hoy. Los voy a llevar a otro nivel de fe. Amén. Si ustedes creen que aparecer un carro, un camión y estarles dando recursos materiales es todo, no, hay más todavía. Amén. Gloria a Dios. Si Dios dice que Pedro caminó sobre las aguas del mar, ¿por qué crees que él caminó? Porque hubo un Señor Jesús que le dijo, ven, le dio la palabra que respaldaba y él creyó, se bajó y caminó, no sé cuánto, pero así haya sido 1 o 2 pies, caminó. De hecho, un pie no es caminar, tuvo que haber hecho 1, 2, tampoco es caminar, eso es un paso. Tuvo que haber hecho 1, 2, y si después de eso se hundió, te reto que tú hagas lo mismo. Él caminó, y caminó porque hubo una palabra que le estaba diciendo, sí se puede, tú puedes hacerlo. Si tú crees que en eso termina, en lo que hemos aprendido hoy de fe, termina todo el crecimiento, estás muy equivocado. Esta iglesia no viene a formar cristianos mediocres. Amén. ¿Qué es un cristiano mediocre? El que medio cree. No, viene a formar cristianos completitos. Amén. Aquellos que tienen 10, 15, 20, 30, 40, 50 años de cristiano van a ver que esto no tiene fin, que hay más allá, que hay palabra nueva, que hay revelación fresca, que hay unción cada día, que hay más y más para tu vida. Hay mucho más para ti todavía. Dios tiene más y más. No vienes a pasarte el rato, tú vienes a ejercitarte. Amén. Si una persona está enferma y no conoce la palabra, la promesa que está detrás de la sanidad, puede decir, creo en mi sanidad, yo creo en mi sanidad, creo que voy a hacer. Pero si no tiene conocimiento del por qué va a ser sano, si no tiene idea de por qué va a ser sano, si no lo conoce aquí, entonces no tiene fe, porque nadie puede creer en algo que no sabe. Por eso hay muchos que declaran y nomás no les pasa nada, porque no tienen el fundamento de la palabra que lo respalde. ¿Existe? Sí existe, está aquí. Pero si no la abren, pues ¿cómo? Cuando conocen esa persona enferma que por la llaga de Jesús hemos sido nosotros curados, ahora ya tengo conocimiento, tengo fundamento de Jesús, sé que Jesús está detrás de mi sanidad, Él está en la cruz, Él estuvo en la cruz para que yo recibiera
esa sanidad. Él bajó y resucitó para que yo recibiera esa sanidad. Entonces ahora, escuchen bien, tengo la palabra, lo veo, lo creo y lo declaro. Lo declaro. Me gustó el segundo canto que tuvieron el grupo de alabanza, que lo voy a pedir que ahorita para ministrar lo vuelvan a cantar. Si gustan empezar a subir grupo de alabanza, el segundo canto que tuvieron, Señor, revélanos más, Señor, revélanos más. Pero tú tienes que declararlo, el canto lo decía. Y cuando tú tienes la palabra, lo ves, tienes fe en ese momento, entonces lo declaro y sucede. Pero tienes que ver lo que Dios te está diciendo. Escuchen, porque algo sobrenatural va a suceder en unos minutos más aquí, por causa de que Dios les va a dar una palabra a ustedes. No lo voy a dar yo. Van a cerrar sus ojos en un momento más. Dios les va a hablar, les va a dar un versículo de lo que Él quiere para ustedes. Lo van a ver, lo van a creer, lo van a declarar y va a suceder. Porque en su palabra está escrito que el justo por su fe vivirá. ¿Alguien está entendiendo esto? Escuchen bien, vamos casi hacia el final. Permítame tantito. No podremos movernos en las montañas de fe solo asistiendo los domingos o los puros martes nada más a la iglesia. Así no, así no. Crecerás en la fe que es por la vista. Porque ves. Pero por el oír nunca podrás, si no vienes a oír la palabra, ¿cómo vas a...? No, pues es que yo lo que leo, pues está bien, qué bueno, gloria a Dios, pero estás viviendo por mí. Ahora, por lo que tú ves en la fe. Pero ¿qué te parece si ahora subimos de nivel y te vas a tener una fe que es por el oír? Y después de esto nos vamos al rema. Y después nos vamos a la fe en Dios mismo. ¿Alguien está entendiendo esto? No podremos movernos entre esas montañas de fe que Dios tiene preparadas para nosotros solo viniendo una vez a la semana a la iglesia. Tenemos que buscar más revelación, más conocimiento de Dios que respalde lo que nosotros creemos. La fe descansa en la verdad. Así como la justicia hace que opere, escuche bien, que funcione la fe descansa en la verdad. ¿Te acuerdas que al principio te empecé diciendo que es necesaria la justicia para que se empiece a producir la fe? ¿Sí te acuerdas? Lo te empecé diciendo, más el justo por la fe vivirá. Así como la justicia hace para que funcione la fe, es la llave la justicia, así la fe nace en la verdad. Escuchen bien, grupo de alabanza, es muy importante para que nos estemos ministrando. Con una fe que descansa en la verdad. Los cantos, la administración debe de estar basada en la fe que descansa en la verdad. Porque hay una fe que no descansa en la verdad, descansa en la mentira, en la que te ha engañado, en la que te ha dicho que tu matrimonio no sirve, que fue incorrecto que te casaste con ella o con él. Esa es una fe mentirosa, una luz aparente, pero que produce tinieblas y no produce realmente lo que Dios dice. ¿Qué es la verdad? Pero antes, déjame decirte que el hombre natural se mueve por las experiencias, por lo que ve con los ojos naturales, con lo que razona, lo que es palpable, las experiencias, es decir, los hechos. Digan conmigo, hechos. Hoy te voy a hablar ya en el tuétano del mensaje y antes de la administración de la diferencia que hay entre los hechos y lo que Dios dice. Agárrense, pónganse el cinturón, sujétense bien. Inclusive hasta pónganse un protector así como los boxeadores para que no se vayan a morder la lengua de repente del jalón que Dios les va a dar ¡pum! A otro nivel espiritual tremendo. ¿Están listos? Escuchen bien, el hombre natural, y puede haber aquí alguno, puede haber alguno, híjole, que puede estar siendo confrontado en este momento y decir, no entendía. Pensé que la predicación del domingo ya
de lo máximo, y que de ahí me iba a mover yo como cristiano. No, hombre, lo que te falta. Los niveles de la fe, ir creciendo en ellos, las dimensiones de la fe, y después pasar a la misión, y después pasar a la gloria de Dios, que será un día increíble cuando entremos en ese tema. Será hermoso. Pero antes deben de entender que tú no puedes ser un hombre natural que se mueve por los hechos. Y no estoy hablando de las noticias de Hechos, Canal 13, no. Ten mucho cuidado en esto. El cristiano ya no anda por vista, ahora andamos por fe. Estoy hablando de lo natural. Porque mi fe, escuchen bien, parece un juego de palabras. Mi fe sí es por vista, pero por vista de lo que Dios ve, no lo de que mis ojos ven. ¿Alguien me está entendiendo? El cristiano no anda por vista natural, anda por la vista de Dios, que es en la fe. ¿Estamos? Ya no andamos por vista, andamos por fe. Tanto el cristiano se mueve por la verdad que respalda precisamente la fe. Todo cristiano se debe de mover por medio de la revelación que Dios nos da. Sí, Dios tiene algo maravilloso para ti, lo estoy percibiendo que ya está a punto de llegar, porque está subiendo de nivel. Escuche bien, te voy a dar unas pequeñas definiciones del diccionario. ¿Qué son hechos? ¿Qué es la palabra hechos? ¿Qué significa hechos? Es un evento o una situación que está cambiando todo el tiempo. ¿Qué es un hecho? Una situación o un evento que está cambiando todo el tiempo. ¿Ok? Ejemplos, Mariela. El doctor dice un diagnóstico en base al historial clínico, a tu expediente, a los antecedentes heredofamiliares, y te dice, escuchen bien, usted es hijo de hipertensos y diabéticos. Por tanto, y sus abuelos también, y sus tatarabuelos también. Aquí dice su expediente clínico. Por tanto, usted también tiene hipertensión y tiene diabetes, y usted también se va a morir como ellos. ¿Tiene o no tiene razón? ¿Tiene o no tiene lógica lo que está diciendo? ¿Tiene o no tiene sentido lo que está diciendo el doctor? Pues sí, el hombre natural se mueve en base ¿a qué? A los hechos. ¿Es un hecho o no es un hecho? ¿Sí o no? Otro ejemplo, el desempleo es la consecuencia de la crisis económica del país. ¿Es o no es un hecho? Es un hecho, no lo podemos negar. ¿Sí o no? De hecho, decimos siempre, de hecho, tú y yo estamos aquí por un montón de circunstancias y eventos que sucedieron. Pero el hombre natural se mueve, decide por causa de los hechos. Hechos, ok. Pero los hechos no son la verdad, ni la verdad son los hechos. Escríbelo. Escuchen bien. Los hechos, estuvimos Perla, estuvo acompañando a mi esposa y a mí, y estuvimos ante un abogado revisando el caso de su papá. ¿Y qué nos dijo el abogado? Hechos. Si su papá esto, si los que denuncian esto, si la policía esto, si el juez el otro, si el gobernador acá, y esto, pues lógico es que pues no hay nada que hacer. ¿Tiene sentido lo que dijo? ¿Tiene o no tiene sentido lo que dijo? Sí, tenía sentido, porque es un hombre natural. Pero ¿qué estábamos haciendo, Carlos, que estábamos de este lado? Sus hechos no tienen nada que ver con la verdad, ni la verdad tiene nada que ver con los hechos. Así es sencillo. Los cristianos constantemente tenemos ese problema, esa dificultad, esa batalla de la mente, pues siempre nos estamos enfrentando a los hechos, pero nosotros conocemos, o al menos tenemos que conocer la verdad. Si tú tienes la verdad, los hechos, disculpe la expresión, te viene pancho. Perdón, pero lo que dijo el abogado no vale. Tendrá mucho razonamiento, mucha lógica, pues es que usted no sabe. Los digo, este tipo de casos
la verdad que todos terminan mal. ¿Tiene o no tiene sentido? Pues para usted tiene sentido, para mí no. ¿Debemos de creer en los hechos o de creer en la verdad, iglesia? ¿Qué es la palabra verdad? Otra definición rápida. Es la palabra de Dios. ¿Qué es verdad? Es la palabra de Dios revelada. Por causa de la fe, ¿verdad? Es la palabra de Dios revelada, la cual es el nivel más alto, digo conmigo en voz alta, de realidad. La verdad va más allá de la razón y va más allá de la mente humana. La verdad es la palabra de Dios, pero no hay guardada, no hay cerrada. Tengo que abrirla, leerla. Y Espíritu Santo, tú dices aquí mismo que la letra por sí sola mata, mas el Espíritu le da vida. Dale vida, Espíritu Santo, a esta palabra. ¿Y sabes? Por causa de esa declaración de fe que tú hablaste, empieza a suceder lo sobrenatural en ti. Y empiezas a ver tu vida. Y ya sea que te suelten llorando o riendo, pero te levantas lleno de felicidad y de dicha, porque Dios te está dando un respaldo para que tú veas y creas en lo que Él ha dicho. Por tanto, la verdad es la palabra de Dios revelada, la cual, escuchen, es el nivel más alto de la verdadera realidad. ¿Cuál es tu realidad? Te pregunto hoy. ¿Cuál es tu realidad? La verdad es lo que Dios dice. La verdad no tendrá sentido muchas veces, no tendrá lógica, no será razonable. Los hechos tienen sentido, pero la verdad no, porque no siempre la vas a comprender. ¿Quién puede comprender que Pedro caminó sobre las aguas? No es comprensible. Por eso es que los sabios del mundo te dicen que eso es mentira. Que cuando has visto que un hombre camine, es que es ilógico, no tiene sentido. A veces cuando tengas un problema o una situación difícil, Dios te va a dar una palabra que no tenga sentido. Un ejemplo, Dios dice en el libro de Proverbios que para salir de tus deudas nunca le quites a tu familia el sueldo que tú ganas. Para salir de tus deudas, pon otro trabajo extra y ni modo. Tan rápido como una gacela sale de las manos del cazador, así tú sales de tus problemas. Pero ponte a hacer otro trabajo. Tu quincena es para tu familia. No agarres ni un centavo para pagar deudas. Así lo dice la Biblia. ¿Qué te dice el mundo de eso? ¿Qué te dicen los agiotistas? ¿Qué te dicen los que cobran intereses? No, de lo tuyo dame, no importa, es tu bronca, tú me debes, tú págame. Dame de lo que ganaste, te espero en la ventanilla de cobro. Ahí está el de Yafra, el de Amón, el que te vendió el boletito de la rifa. Apenas llegas con tu cheque a tu casa bien contento y está en la puerta el niño que trae chocolates de la primaria, me compra un chocolate. Porque tenemos que hacer una colecta en la escuela. O nomás al pastor lo ha pasado. Porque tiene sentido que tú pagues de lo que tú ganas. Ese sentido es lógico, es razonable. Pues sí, pero Dios te va a decir, no, esa no es mi lógica. Lo mío no te va a parecer. Las chavitas se enamoran. Ay, qué bello. Voy a la Biblia a ver qué dice Dios. No te unas con un yugo desigual. ¡Ay, no! Si está bien guapo, no le habla a nadie, nada más me habla a mí. ¿Cómo creen que yo le voy a decir que no? Si me está tirando a mí. Los canes dicen por ahí, ¿verdad? ¿No te parece ilógico? ¿No te parece ilógico, perdón? ¿Te parece ilógico? Pero si Dios lo dice, es porque te está cuidando de que tu fin no sea un camino de muerte. Pero así actúa. Los hechos tienen sentido, pero la verdad no, porque no siempre la vas a comprender.
La pregunta es: ¿cuál es tu realidad? ¿Y qué es realidad, pastor? Es en donde tú te mueves. ¿Qué es realidad? ¿Realidad es por hechos o por la verdad? ¿Cuál es tu realidad? Cristiano, ¿cuál es tu realidad? Cristiana, ¿cuál es tu realidad? ¿Cómo acostumbras vivir? ¿Cómo acostumbras decidir? ¿En base a los hechos o en base a la verdad? ¿Cómo acostumbras vivir? ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Reaccionas a como el hombre natural reacciona por lo que ve? ¿Porque le parece razonable y lógico? ¿O por lo que Dios dice? Porque esta es la verdad. La verdad que te hace ver lo que Dios quiere para ti. Esa es la realidad. ¿Cuál es tu realidad? ¿Cómo vas a responder en la próxima crisis? ¿Cómo vas a responder en la próxima situación difícil que se te venga en la vida? ¿Con los hechos que son por la vista humana o con la verdad que es por la fe, por lo sobrenatural? Cuando venga tu problema o cuando venga el día malo o cuando venga la situación difícil, ¿cuál es tu realidad? ¿Cómo vas